Instructor, disculpe, lo interrumpo. No, no se escucha nada, instructor. Muy entrecortado y muy lejos. Sí, sí, estoy todo lo mismo. O sea, ya iba a intervenir, el compañero se me adelantó. ¿Y ahora cómo se escucha? La instructor, ole. ¿Sí me escuchan mejor? No, instructor, muy mala, o sea, No se escucha. o sea, aumenta como si fuera un volumen, sube y baja y entrecortado. ¿Ahora se sigue escuchando igual o ya está un poco mejor? Mejor, mejor. Hola, hola. Hola. Pues sí, sí se le escuchó mejor. Mejoró un poco. Bueno, voy a seguir. Lo que pasa es que acá hay como unos problemillas de internet. De todos modos, voy a seguir. Cualquier cosa, que haya interferencia o algo, me van avisando y vamos a tratar de, digamos, de mirar cómo podemos corregir, ¿vale? Bueno, entonces iniciamos, bueno, más bien seguimos entonces con el tema de los diodos. La sesión anterior hicimos ahí una introducción, vimos un video y hoy vamos a continuar entonces con ese tema de los diodos para ir viendo un poco más cómo es su operación, ¿ok? Yo les envié este material, que es un material, digamos, de apoyo, para que tengan ahí donde leer y donde, digamos, consultar un poco el tema de los diodos. Dice, el diodo de unión. Bueno, ya en la sesión anterior estuvimos viendo un video donde hablábamos de dos tipos de material. Había un material dopado tipo P, había un material semiconductor dopado tipo N, ¿sí? Y que cuando estos dos materiales se unían se formaba una unión, ¿cierto? Es lo que nosotros conocemos como el diodo de unión. Diodo viene de dos, o sea, de dos junturas, se unen dos partes y, y se conforma lo que es el diodo de unión. Un diodo de unión no es más que la combinación o la unión a través de algún proceso físico-químico de estos dos tipos de materiales, un material semiconductor dopado tipo P y un material semiconductor dopado tipo N. Tal cual como se presenta en esta imagen que estamos observando, ¿sí? Este básicamente es un diodo, está aquí. Sí, un diodo, vemos que un diodo yo le puedo conectar un voltaje y cuando yo le conecto a ese diodo una fuente, un voltaje, él va a responder a través de, digamos, de esa tensión que le puedo inyectar o puedo conectar o a esa corriente que le estoy inyectando. Él va a generar una respuesta y esa respuesta va a depender de cómo o de la forma como yo conecte esta fuente. Sí, o sea, de acuerdo a cómo yo conecte esta fuente, él va a reaccionar de una forma u otra. El diodo de unión se dice que es el dispositivo de control más básico que puede existir. Sí, es decir, que el diodo de unión me va a permitir controlar el flujo de la corriente en un determinado sentido, o sea, que la corriente solamente va a fluir en una sola dirección y no en la dirección contraria. Entonces vamos a ver algunos temas o unos conceptos acá, por ejemplo, VA o VD, que se refiere a la tensión que se le aplica al diodo, y D viene siendo la corriente que va a pasar a través del diodo. J sub D es la densidad de corriente, es decir, intensidad de corriente por área, se da en amperios por centímetro cuadrado, y X sub J es la posición de la unión, ¿okay? Es decir, en dónde está ubicada la unión. Puede ser que esa unión haya más material N que material P o viceversa. Listo, entonces ya viéndolo más estructuralmente, internamente, tuvimos en la sesión anterior viendo unos videos donde nos explicaba un poco esto de una forma muy clara, de que material P tiene exceso de huecos, y eso lo vimos en la sesión anterior, mientras que un material tipo N tiene exceso de electrones. Entonces aquí hay una representación, dice
Los signos menos encerrados en un círculo rojo son electrones libres, mientras que los signos más encerrados en un círculo azul son huecos libres. Entonces observamos que este material, digamos, esta unión, esta juntura, tiene de un lado, con el material P, tiene exceso de huecos. Sí, un hueco, acuérdense que, digamos, se puede considerar como un espacio que tiene una carga vacía, por decirlo así, esperando que sea suplida o llenada por un electrón. ¿Sí? Y ya nosotros todos sabemos que es un electrón, ¿no? Un electrón, digamos, en el átomo es el elemento o la parte del átomo, ¿sí? Que está cargado de forma negativamente, está con carga negativa. Listo, entonces acá observamos en la otra imagen que tenemos acá como este diodo, por decirlo así, se empieza a concentrar la carga en la región de ensanchamiento o región de juntura también, que se puede llamar aquí. O también le llaman región de agotamiento. Sí. Entonces dice generación de la región de agotamiento, también llamada zona de carga espacial. Entonces, este punto o este sector donde está justo la unión de los dos materiales se le conoce como zona de carga espacial o también región de agotamiento. Entonces, digamos, el diodo normalmente tiene, digamos, unas cargas negativas, se van acumulando, ¿sí? Y de este lado se van acumulando en este punto también cargas positivas, ¿sí? Eso pasa por efecto de la ley de las cargas. Acuérdense que en este material P hay exceso de cargas positivas y en el material N hay exceso de cargas negativas. Entonces, en la juntura se alinea, ¿cierto? Los electrones libres, perdón, los huecos, o bueno, en este caso creo que los que están cerrados con azul si son específicamente carga positiva. La carga positiva del lado N digamos, se trata de acumular aquí en la juntura, y la carga negativa del lado P también se juntan aquí en el centro. Se juntan por eso, simplemente por atracción. Acuérdense que por la ley de las cargas de diferentes signos se atraen y las cargas de signos diferentes se repelen, perdón, de signos iguales se repelen y las cargas de signos diferentes se atraen entre sí. Dice, en la proximidad de la unión PN solo quedan átomos de impurezas cargadas. Ya aquellos átomos son inmóviles cuando la denominada zona, la denominada zona de carga espacial. Entonces, es muy normal que un diodo tenga estos, digamos, estos elementos aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya tú inyectas una corriente al diodo o tratas de inyectar una corriente al diodo de acuerdo a la polarización de esa corriente, a la polarización, ¿sí? De acuerdo a donde pongas negativo o positivo, o de acuerdo a donde pongas positivo o negativo, ese diodo va a hacer que esta carga que está aquí en el centro se aumente o se disminuya de acuerdo a cómo se polariza. Y eso va a hacer que la corriente pase o circule o que pueda que no circule de acuerdo a cómo se polariza el diodo. Es muy importante saber eso porque el diodo al polarizarlo puede que no permita el paso de la corriente. O al polarizarlo de la forma contraria puede que sí permita el paso de la corriente. Entonces, de una forma u otra, el diodo se puede denominar como un interruptor que permite o no el paso de una corriente en una sola dirección. Dice, según la regla de la difusión, dicho proceso de difusión, los portadores de la carga idealmente continuaría hasta que las concentraciones de electrones y huecos se igualaran a ambos lados de la unión. ¿Sí? Esto es lo que se llama esta zona, ¿cierto? Y se van a concentrar electrones de un lado y huecos del otro lado. Entonces dice, sin embargo, hago que los huecos de la zona P dejan atrás iones negativos y los electrones de la zona N dejan atrás iones positivos. Dichas cargas fijas de la red cristalina crean un campo eléctrico que se opone a la difusión de electrones y huecos. Dice, se difunden entonces los electrones y los huecos. Dice, no, se llega a una situación de equilibrio, ¿sí? Donde difusión en un sentido y arrastre en el sentido opuesto se igualan tanto para electrones como para huecos. Entonces, palabras más, palabras menos, un diodo en condiciones normales se va a generar esta región que se llama región de ensanchamiento o de agotamiento, también le llaman. Fíjense que los electrones que están aquí en el material P son atraídos por
por la carga positiva que está en el material N, o sea, son atraídos en esta dirección, ¿sí? Mientras que por difusión, estos electrones son atraídos por campo y por difusión son atraídos los huecos, que también llamamos de carga positiva. Y en el otro lado también pasa lo mismo. Entonces, aquí en esta región central, lo que se va a generar es como una barrera, ¿sí? Una barrera de electrones y de huecos, que en un momento puede que impidan o no el paso de la corriente. Ya estaremos viendo en qué momento se impide y en qué momento no se impide el paso de la corriente. Listo, vamos acá como ya yéndonos un poco a lo real. Un diodo básicamente se simboliza de la siguiente forma. Este es el símbolo con el cual podemos diferenciar un diodo. Todos los dispositivos electrónicos tienen un símbolo, ¿sí? Por normativa, todos deben tener un símbolo que nos permite identificarlos unos de otros. Lógicamente, ¿cómo hago yo para diferenciar un diodo de un transistor, de una resistencia, o un diodo de un capacitor, o de un inductor? Me toca saber cuál es el símbolo. En este caso, el símbolo del diodo es este diagramilla que está aquí. Está representado por una flecha y una barrera. Si se dan cuenta, esto es como una barrera. Esta flecha indica que la corriente solamente fluye en esta dirección, pero en el sentido opuesto no va a fluir corriente. ¿Sí? Entonces, este también es otra forma de representación, ¿sí? Que se puede encontrar mucho en las placas electrónicas. ¿Sí? Y este también es una forma de representación, pero es como más de cómo está constituido internamente. Pero lo más común que vamos a encontrar es esta forma de representación. Acá vemos una serie de diodos que podemos encontrar en el mercado. Sí, este es un diodo que muy comúnmente llamamos diodo Zener. Acá tenemos un diodo, estos diodos así azules son, por lo general, son unos diodos que se conocen como DIAC. ¿Sí? Son unos diodos especiales que me permiten generar unos disparos, unos pulsos. Acá vemos un diodo, si no estoy mal, bueno, este puede ser un diodo convencional. Sí, puede ser un diodo convencional. Y este que está acá, sí, por el simbolito que tiene aquí, si no estoy mal, debe ser un diodo de tipo Schottky, se llama el diodo especial para trabajo en altas frecuencias. Las fuentes conmutadas por lo general traen este tipo de diodo que se llama diodo Schottky. ¿Okay? Listo, en cuanto a al encapsulado, podemos encontrar diferentes tipos de encapsulado de los diodos. Por ejemplo, este es el encapsulado que se conoce como tipo axial. Sí, es muy común encontrar diodos con este tipo de encapsulado. También encontramos este encapsulado que es como un encapsulado como de vidrio. Sí, el encapsulado de raya 35. Ya para diodos de más potencia se maneja este tipo de encapsulado que está acá, ¿sí? Que parece como si fuera un tornillo. Trae un ojal en el otro lado para conectarlo por ahí. ¿Sí? Entonces esto es más que todo para diodos, rectificaciones de potencia, si quiere se maneja altas potencias, altas corrientes. También también es otro tipo de encapsulado de diodos de potencia. Este es un encapsulado también, el TO raya 3, muy común, digamos, para diodos de diferentes tipos, sean diodos, bueno, más que todo son diodos de potencia, ya sean diodos Schottky o diodos convencionales para manejo de potencia. Listo, principio básico de la operación del diodo. Vamos a ver un poco cómo es el comportamiento del diodo. Dice, el comportamiento eléctrico del diodo. Ojo, muy importante aquí resaltan la curva característica, es decir, corriente del diodo en función de la tensión aplicada al mismo. Depende directamente de lo que ocurre en la zona, ¿sí? En la zona espacial, ¿cierto? Se resume lo siguiente. El diodo funciona en dos formas, o sea, tiene dos formas de funcionar, en polarización directa o también puede funcionar en polarización inversa. ¿Sí? Entonces veamos qué es o a qué se refiere cuando habla de polarización directa. Dice, cuando aplicamos una tensión P sub T positiva, es decir, que la zona P del diodo, que es esta, se le aplica, se le conecta una fuente de su lado, su terminal positivo, y la zona N, que es este sector, perdón, se le conecta la terminal de la fuente negativa, o sea, la terminal negativa de la fuente, se dice que ese diodo queda polarizado de forma directa. ¿Sí? Como se ve acá en el dibujo.
circuito este que se ve acá pequeñito. A la fuente, el tal positivo con el ánodo y el negativo con el cátodo. Cuando yo conecto un diodo de esta manera, el diodo queda polarizado directamente. Lógico, esta forma, este diagrama que está acá, no lo hagan nunca en casa, porque eso no va a funcionar. Lo que va a pasar es que se va a quemar el diodo. ¿Por qué se va a quemar el diodo? Porque sobre el diodo va a recaer una corriente, digamos, que va a hacer que se deteriore, que se queme. Entonces no es recomendable para nada hacer esta conexión. Siempre se recomienda ponerle por lo menos una resistencia en serie con el diodo que permita limitar la corriente que va a pasar hacia el diodo y con ello evitar que el diodo se queme, se deteriore. ¿Okay? Porque por lógica los diodos son dispositivos que tienen una corriente límite de funcionamiento. Si tú la sobrepasas o pones al diodo a trabajar de una corriente superior a la corriente nominal, está el riesgo de que se queme, se ponga en corto o que se deteriore el diodo. A veces se parte en dos porque se recalienta, se separan las dos regiones. Entonces, esto es lo que se llama polarización directa. En la polarización directa se dice que, acuérdense que este es un material tipo P, y este es un material tipo N. Aquí hay exceso de ¿qué? De carga positiva. Y acá hay exceso de carga ¿qué? Negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Como acá hay exceso de carga positiva, cuando yo polarizo aquí y aquí queda el positivo, toda la carga positiva va a tender, ojo, toda la carga positiva va a tender a correr en esta dirección. ¿Ok? Y eso va a permitir que haya, digamos, un gran número de carga positiva sintiéndose atraído por la carga negativa que está de este lado. ¿Ok? Entonces aquí va a pasar eso. Como el diodo está polarizado directamente, la tensión positiva que hay en este punto va a expulsar en esta dirección toda la carga positiva, porque acuérdense que por el principio de la ley de las cargas de signos iguales se repelen. O sea, al yo poner una carga positiva aquí, todo lo que es positivo se va a ir en avalancha hacia ese detector. Y lógicamente, como acá hay carga negativa, al llegar aquí a este punto, eso se va a sentir atraído por la carga negativa. ¿Sí? Entonces va a haber un flujo, lógicamente, un flujo de carga positiva en esta dirección. ¿Okay? Y en el sentido contrario va a pasar es que va a haber un flujo de carga negativa. Claro que sí, porque acá, como estoy poniendo positivo acá, entonces lo que hace es que la carga negativa se siente atraída también por este carga positiva que le estoy comentando de este lado. O sea, va a haber una facilidad o se va a abrir una brecha o un camino para que de un sector se pase carga positiva para el otro y de este sector se pase carga negativa hacia acá. Entonces ahí se va a generar un flujo de electrones, sí, lógicamente en este sentido. ¿Okay? Al llegar aquí ellos van a ser impulsados, van a circular por la fuente y nuevamente van a regresar y van a hacer la misma operación. O sea, va a quedar circulando de forma infinita, ¿cierto? Va a quedar circulando la carga negativa o los electrones en el circuito de forma infinita. Esto pasa cuando se conecta o se hace la polarización inversa. Listo, perdón, con la polarización directa. Entonces, ahora veamos polarización inversa. ¿Qué pasa con la polarización inversa? Entonces dice aquí, si la tensión B sub A aplicada es negativa, es decir, que yo invierto esa tensión, dice, la zona P a menor tensión que la zona N, digamos, el campo eléctrico en la zona espacial crece. ¿Sí? Es decir, al yo poner, présteme mucha atención, al yo poner aquí una carga positiva y de este lado una negativa, ¿qué va a pasar? Que lógicamente toda la carga positiva de este lado se va a sentir atraído por esta carga negativa, ¿sí? Pero al mismo tiempo también toda la carga negativa de este lado, perdón, se va a sentir atraída por la carga positiva que puse aquí. Entonces aquí no va a haber lo que pasaba allá, ¿sí? Acá pasaba algo muy importante que era que esta carga positiva impulsaba a la carga positiva hacia acá por el tema de que las cargas eran del mismo signo. Acá va a pasar lo contrario. Acá lo que va a haber es una atracción. Y al haber una atracción, ¿sí? Al haber una atracción, lo que se va a acumular mucha carga positiva aquí y mucha carga negativa aquí, porque ellas mismas van a quedar atrapadas, se van a quedar atraídos con las cargas que están aquí. O sea, aquí se va a generar un campo, ¿sí? Y va a quedar las cargas aquí en este momento, se van a quedar como usted dice, atrapadas. ¿Sí? Van a quedar atrapadas en este centro, en esta región.
cada vez esto va a ser mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande, de forma que no va a ser posible o no va a haber posibilidad de que pase carga positiva hacia este lado y carga negativa hacia este lado, porque esto se va ensanchando, se va haciendo cada vez mayor. O sea, la acumulación de carga positiva de este lado, la acumulación de carga negativa de este lado se va aumentando tanto que ya no es posible que pase carga positiva hacia este sector ni carga negativa hacia este sector. ¿Sí? Entonces, aquí lo que va a pasar es lo siguiente, que la corriente se va a hacer igual a cero, porque lógicamente al bloquearse el diodo, o sea, queda como si estuviera bloqueado, el circuito básicamente lo que va a hacer es que se va a abrir, ¿sí? Va a quedar sin flujo de corriente. Y si no hay flujo de corriente, lo que quiere decir eso es que este circuito está abierto. Entonces ahí es que vemos que el diodo funciona como un interruptor, ¿sí? Como un interruptor. Si lo polarizo directamente, la corriente pasa, pero si yo lo polarizo inversamente, la corriente no pasa, se bloquea. ¿Sí? Queda ahí concentrada toda la carga en el centro y se va haciendo más grande esta región hasta que llega el momento en que el diodo queda bloqueado y no pasa corriente. Hola. Sí, señor. Vi un video de que lo que usted acaba de decir, sí, es verdad. Pues, o sea, que si usted lo pone, pues, o sea, debe conectarlo bien para que ya, pues, funcione como un interruptor, o sea, da el paso a la corriente. Pero si lo conecta a la inversa, no va a pasar la corriente, no pasa la corriente y es con la probabilidad que vas a dañar el diodo, o sea, porque como va a tener un descontrol entre esos positivos y negativos, entonces también vas a deteriorar el diodo si lo conectas mal. O sea, Puede no la pasar, pero puede pasar. lo deteriora. Puede pasar que se dañe porque si hay un valor máximo de tensión inversa que no se puede violar. El diodo, tú le puedes meter una tensión inversa máxima, pones tú de 50 voltios, y ya tú pasas de 50 voltios, puedes quemar el diodo, porque se va a llegar a un punto que se llama el punto de la ruptura. O sea, ya el diodo ya dice, no soporto más. O sea, el campo es tan grande que ya se genera una avalancha de electrones en un sentido, y entonces ahí sí se quema el diodo, se va a corto enseguida. Es un daño enseguida, se daña el diodo enseguida, por un instantáneo. Incluso se puede partir, se parte, se revienta. Entonces, gracias por la participación. Básicamente ese es, digamos, lo que ocurre ahí. Sí, que el diodo trabaja como interruptor. Bueno, los diodos tienen toda una característica de corriente versus voltaje de la unión. Es decir, un diodo tiene una característica de corriente versus voltaje. Y esa característica está dada por esta expresión. La corriente del diodo es igual a la corriente de saturación. ¿Sí? Corriente también le llaman corriente inversa de saturación, multiplicado por Euler, ¿sí? Elevado, bueno, aquí está Euler, Euler elevado a voltaje del diodo, dividido entre N, ¿sí? Que es un coeficiente de emisión, multiplicado por K por T, donde K viene siendo la constante, bueno, una constante, se llama constante de Boltzmann. ¿Sí? Está muy relacionado también con el tema de la temperatura. El diodo tiene también una relación con el tema de la temperatura. Entonces, de acuerdo a la temperatura de la operación, el diodo también va a cambiar su corriente. Si yo someto el diodo a una temperatura, yo por ejemplo, yo conecto un diodo de forma directa, si lo someto a una temperatura, puede pasar que ese diodo se le altere su corriente porque esa corriente del diodo va a depender también de la temperatura en la cual esté funcionando. Por eso es que los dispositivos semiconductores son muy susceptibles a la temperatura. Los transistores, los diodos, los triac, o sea, todo lo que tenga que ver con semiconductores son susceptibles a la temperatura. Y por eso usted va a encontrar que donde hay a veces diodos necesita un disipador de aluminio. O donde usted encuentra un transistor necesita que esté montado sobre un disipador de aluminio. O de pronto un triac, un SCR o cualquier otro dispositivo que sea de tipo semiconductor, usted va a encontrar que hay un disipador. Por ejemplo, los procesadores. Un procesador de un computador requiere un disipador, ¿sí? Para poder funcionar. Si no, se te pone un procesador sin disipador, eso al rato empieza a echar humo, ¿sí? Porque se recalienta internamente, se altera sus características eléctricas, las corrientes se aumentan porque la temperatura hace que las corrientes aumenten y eso es de forma exponencial, ¿sí?
Miren la curva que tiene esto, o sea, esto aumenta exponencial. Entonces vemos que el diodo tiene una curva característica muy interesante. El eje X representa el voltaje del diodo. El eje de la Y en este caso representa la corriente que va circulando en el diodo. Me parece que alguien está entrando. Eso la persona. Listo, entonces esta es la curva característica de un diodo. Observamos que el diodo, aunque yo lo polarice directamente, esta curva me está diciendo algo muy importante. Hey, tú estás polarizando el diodo directamente, pero él no va a conducir corriente hasta que no llegue a un valor que llaman tensión umbral o tensión de codo. ¿Qué significa eso? Que hay un voltaje mínimo que yo debo aplicarle al diodo para que este empiece a conducir. Si yo no llego a excitar ese diodo con ese voltaje, él no va a conducir. ¿Okay? Esto es lo que me representa esta gráfica. Mira que el voltaje lo voy subiendo hasta que llega a un punto donde ya él dispara todo su nivel máximo de conducción de corriente. ¿Sí? Mientras que yo estoy por debajo de ese voltaje o voltaje de tensión umbral o voltaje de codo, mientras que estoy por debajo de ese voltaje, el diodo no me está entregando toda la corriente máxima que puede soportar. ¿Okay? También muy importante observar que el diodo también tiene una curva característica de parte negativa. ¿Sí? Es decir, si yo conecto al diodo de forma inversa, él va a soportar hasta cierto nivel de tensión, que es más o menos que se llama tensión máxima inversa. ¿Sí? Tensión máxima inversa del diodo, que también le conocen como tensión de ruptura. Esta es una tensión máxima inversa que yo le puedo aplicar al diodo para que no se queme. O sea, si yo lo trabajo al diodo por debajo de esa tensión máxima, él va a trabajar, digamos entre comillas, en una zona segura, pero cuando ya supero esa tensión máxima o tensión de ruptura, el diodo, como decía ahorita nuestro compañero José, y el diodo puede quemarse, se puede dañar. Estoy sobrepasando la tensión máxima de ruptura del diodo. Listo, entonces esta es una expresión simplemente para identificar la corriente de un diodo, en la cual depende de la corriente de saturación. La corriente de saturación de cualquier diodo yo la puedo encontrar en su ficha técnica o sus características. Eso multiplicado por el elevado al voltaje del diodo dividido entre el coeficiente de emisión y multiplicado por el voltaje térmico, que también llaman tensión térmica, el cual depende de la constante de Goldman, de la temperatura y la carga del electrón. Es un valor que depende de varios parámetros. Todo eso menos 1. De esta forma yo determino la corriente del diodo en función de su voltaje. Es decir, que esta curva que ustedes ven aquí se elabora usando esta expresión que está aquí. Listo, simplemente era eso. Bueno, aquí hay que resaltar unas cositas muy importantes, por ejemplo, el VTH, ¿sí? También conocido como el voltaje de umbral. Por lo general, ese valor de umbral de un diodo está entre 0.6 y 0.8 para diodos de silicio. Y también se puede tener valores de 0.2 a 0.3 voltios para diodos de germanio, ¿cierto? Y bueno, hay unas combinaciones, ¿sí? Unas combinaciones entre galio y creo que es arsénico, si no estoy mal, que también permiten ya tensiones mayores entre 0.9 y 1.1. Si no estoy mal, los diodos, creo que, no, estos diodos lógicamente son mucho mejores que entre menor sea el voltaje de umbral del diodo es mejor, o sea, eso representa que va a haber menos pérdida en el diodo. Entre mayor sea el voltaje de umbral del diodo, va a haber mucho más pérdida, va a haber más caída de tensión en el diodo, lo que significa que lógicamente el diodo va a generar una pérdida me va a generar una pérdida de voltaje. Listo, voltaje o tensión de ruptura, también conocido como breakdown, dice a la que aparece una corriente muy elevada de polarización inversa, más o menos a menos 50 voltios para diodos convencionales de silicio. Es decir, que los diodos convencionales de silicio tienen una tensión de ruptura que está rondando los menos 50 voltios. De ahí para arriba ya es mucho peligro, o sea, se somete al diodo a un peligro que puede quemar. Lo que llamamos nosotros una gran corriente de avalancha. Bueno, los diodos son dispositivos, no, llamémoslo así, son dispositivos que a veces no son lineales. Ustedes se dan cuenta que esta curva no es una curva lineal. Sí, es lineal en un segmento de la curva, pero aquí, cierto, hay una
¿sí? Una representación que puede ser como, bueno, sí, exponencial, sí, muy exponencial. Y de este lado también pasa lo mismo. Entonces, para hacer análisis del circuito con diodos es algo muy complejo, ¿cierto? Muy complejo. Entonces, aquí dan un ejemplo, dice, cuando se construye circuitos complejos con diodos, el cálculo de la tensión y corriente del circuito utilizando la característica, sí, esta curva característica del diodo anterior, solo puede realizar de manera numérica. Es decir, aplicando análisis numérico o simulación mediante algunas herramientas especializadas. ¿Sí? Entonces, no es fácil hacer análisis de estos diodos usando estas expresiones. Entonces, se ha recurrido, basado en eso, se ha recurrido a lo que nosotros llamamos unos modelos, ¿sí? Llamados modelos circuitales de diodo, que esos modelos lo que hacen es facilitar un poco al momento de hacer el análisis de cómo debe funcionar aproximadamente el dispositivo o el circuito en ciertas condiciones. Y por eso se recurre a modelos simplificados llamados modelos circuitales del diodo que permitan análisis y resolución de circuitos de una manera aproximada. Entonces, basado en eso, vamos a tener modelos que son aproximados, lo que significa que posiblemente eso no nos va a dar valores de corriente exacta o valores de voltaje exactos. O sea, siempre va a haber unas desviaciones porque son aproximaciones. También depende mucho de qué aproximación esté utilizando. Bueno, acá básicamente tenemos tres modelos. Dice digamos, modelo real o de la curva real usando la curva IB, que ya les dijimos que se hacía a través de análisis numérico. Utilizando esta curva para representar los diferentes voltajes y corrientes del diodo. Y se requiere, digamos, análisis numérico para un sistematizado, utilizado por a través de un software, para facilitar el cálculo del circuito. ¿Sí? Es una forma de hacerlo. Es lo más real o lo más cercano a lo real que se puede hacer. Pero también existe un modelo que se llama modelo lineal, ¿cierto? Una curva aproximada, en la cual, digamos, se representa, se saca del diodo de estas curvas y se usan simplemente rectas. Por ejemplo, una recta, ¿sí? Esta es una recta, esta es otra recta, ¿sí? Esta es otra recta. ¿Sí? Se usan rectas con el fin de determinar los momentos en los cuales está trabajando el diodo. O sea, claro, con una línea recta es mucho más fácil de hacer cálculos matemáticos que con una línea de este tipo, usando la expresión que vimos al principio, donde dice que voltaje del diodo es igual a la corriente de saturación, Entonces, son modelos de aproximación. Y también está el modelo más sencillo, que se conoce como el modelo ideal, ¿cierto? El modelo ideal o modelo de Codd. Este modelo lo que dice es que mientras que el diodo está polarizado de forma inversa, él no va a conducir nada. ¿Sí? Pero cuando ese diodo se supera el voltaje térmico, si se supera el voltaje térmico, él va a conducir, o sea, va a entregar toda la corriente posible. ¿Sí? Entre este y este son muy similares, lo que pasa es que este es un poquito más detallado, o sea, detalla más los momentos, por ejemplo, el momento desde cero hacia acá, hacia el voltaje térmico, él me dice que sí, en este punto el voltaje digo es cero, la corriente también va a ser cero, ¿cierto? Perdón, el voltaje no es cero, aquí la corriente es cero y lo que es el voltaje sí va aumentando hasta que llega al voltaje térmico. Cuando llegamos al voltaje térmico ya el comportamiento de ese diodo no tiene, ya deja de ser esta recta y se convierte en esta recta, donde la pendiente es igual a 1 dividido entre la resistencia, digamos, interna del diodo. Sí. Y también tenemos, bueno, son unas resistencias internas que están acá en el monito este. Esta es RF, sí, y esta es RR. Son unas resistencias que se pueden, digamos, determinar tomando de las características, de las hojas características de los diodos. Para la parte negativa, es decir, cuando se le impone esta corriente inversa o un voltaje inverso al diodo, se tiene esta curva donde es igual a 1 dividido entre R sub R y cuando llega a este punto que es el voltaje máximo de ruptura inversa, ya se comporta con una corriente máxima aquí. Entonces, este es un modelo que se conoce como modelo lineal, ¿cierto? Que está desarrollado por puras líneas rectas. Listo, algo muy importante
para identificar de un circuito con diodos, dice, es la famosa recta de carga. ¿Qué significa la recta de carga? La recta de carga, digamos, es una recta que nosotros determinamos con el fin de saber en qué punto de operación está trabajando el dispositivo. Entonces dice, vamos a analizar el circuito más sencillo con una resistencia R, un diodo. Realmente puede ver quién está ingresando, si ingresó o no pudo ingresar. Pues parece que sí pudo ingresar. Bueno, por acá. Listo, entonces vamos a analizar el circuito más sencillo, una resistencia R, un diodo y una fuente de tensión continua, ¿sí? Voltaje VDD. Dice, ¿cuánto vale la corriente del circuito y las tensiones en cada elemento? Entonces, ellos se están refiriendo a este circuito que está por acá. Este circuito que está acá. Y tenemos una fuente, tenemos una resistencia y tenemos un diodo. Como les decía ahorita, no pueden instalar el diodo directamente en la fuente, pues se puede quemar. Es probable que se queme. Siempre es bueno poner una resistencia para limitar la corriente más de paso a través del diodo. Entonces, ambos elementos están en serie, es decir, el diodo y la resistencia están en serie. Luego la corriente I del circuito es la misma, ¿sí? Es decir, que la corriente que va a pasar por la resistencia debe ser la misma que va a pasar por el diodo. Dice, y en la resistencia, en el diodo y en la resistencia, entonces la corriente es igual a IR, es decir, la corriente que entrega la fuente, ¿sí? Es igual a IR, es decir, corriente de la resistencia, y también igual a la corriente del diodo. O sea, todas las corrientes, como esto es un solo lazo, ¿cierto? Todas las corrientes van a ser exactamente las mismas, van a ser igual. O sea, si por aquí está pasando un amperio, por aquí por la resistencia 1 debe estar pasando un amperio, y por el diodo también debe estar pasando un amperio. Y eso sí debemos tenerlo claro, porque están en serie. Entonces, si aplicamos la ley de Maya de Kirchhoff, sustituimos en ella la ley de Ohm, tensión y la resistencia, y despejamos el valor de la corriente. Entonces, ¿qué hacen aquí? Simplemente aplican una mallita. Sí, eso nosotros más o menos lo manejamos. Entonces, la malla la aplican, y aquí está la ecuación de la malla. Dice voltaje E, que es el voltaje de la fuente, va a ser igual a quién? Al voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo. Simplemente lo que están aplicando es una malla. ¿Sí? Entonces, de otra forma, aquí simplemente reemplazan, por ejemplo, PR, que significa el voltaje de la resistencia, ¿sí? Y esta está por la corriente ID que está pasando por ella multiplicada por la resistencia, ¿sí? Por eso que ustedes ven aquí que dice ID multiplicado por la resistencia. Y eso se debe sumar al voltaje del diodo, que es este que está acá, voltaje del diodo. Listo, despejando de esta expresión que está aquí, me dice que PE es igual a ID por R más BD. Despejando a ID, ¿cómo sería ahí? Vamos a llevarnos eso por ahí, por acá. Llevar eso por acá. La expresión por acá. Un segundito. Listo, entonces aquí tenemos, como para mejorar aquí esto, tenemos que BE es igual a quién? Igual a I sub D multiplicado por R, creo que sí, y eso se suma a voltaje sub D. Listo, ¿cuál es el objetivo aquí? Despejar I sub D. Entonces vamos a despejar I sub D. Yo puedo pasar este B sub D del otro lado a restar, quedaría que BE menos B sub D, eso va a ser igual a I sub D multiplicado por R. ¿Okay? Y luego paso la R a dividir, y va a quedar que todo esto que está acá, B sub E menos B sub D sobre R, eso es igual a I sub D. Es decir, que la corriente del diodo va a ser igual a esta expresión. AB menos B sub D. Aquí parece que fue una B sub D. ¿Estamos todos claros hasta ahí? Así que es esta expresión que tienen por acá. Sí, sí. Listo, entonces sabiendo eso, ya yo puedo
saber cuál sería la corriente de ese circuito, teniendo conocimiento del valor del voltaje que estoy aplicando en la fuente, el voltaje versus D, ¿sí? Que es el voltaje que recae directamente sobre el diodo, que por lo general decía la presentación que está entre 0.6 y 0.8 voltios. ¿Sí? Por lo general en el silicio está entre 0.7 voltios, un valor muy típico. Y todo eso dividido entre la resistencia, ¿sí? Que ya ese valor yo se lo puedo dar a la resistencia, ¿sí? Depende de lo que yo necesite. O depende de las condiciones del diodo, porque si yo voy a la hoja de características del fabricante y me dice ese diodo es para 1 amperio, yo tengo que tratar de que esta operación me dé 1 amperio, es decir, igualo todo esto a 1 amperio, ¿sí? Sabiendo cuál es el voltaje de la fuente, sabiendo cuál es el voltaje del diodo, que es aproximadamente 0.7. Y con eso voy a encontrar qué resistencia necesito para que la corriente en el circuito sea aproximadamente o sea igual a 1 amperio, que es lo máximo que yo necesito. ¿Por qué? Porque si yo le pongo más de 1 amperio, puedo fácilmente deteriorar el diodo, porque entre otras cosas, los diodos esos convencionales que vienen por ahí, ellos vienen para especificados por el nivel de corriente que pueden ser soportados. Entonces usted va al lugar donde venden los diodos y le dice, dame un diodo de 1 amperio, y ellos saben a qué se refiere. Dame un diodo de 2 amperios, dame un diodo de 3 amperios, dame un diodo de 3 amperios. Entonces, los diodos uno los compra sabiendo cuál sería la corriente máxima que pueden soportar. Y de acuerdo a la aplicación, por ejemplo, si voy a usar el diodo para una fuente rectificadora, ¿sí? Y la fuente rectificadora es de 20 amperios, yo tengo que encontrar un diodo que soporte esos 20 amperios. ¿Por qué? Porque se me puede quemar a la hora de instalarlo, ¿sí? Entonces, espero que eso esté un poco claro ahí. Bueno, seguimos mirando por acá. No sé si alguien está escribiendo, pero hay que revisar. Entonces, aquí dice en la presentación que esta ecuación que está aquí se le conoce como la famosa recta de carga. Un segundito. Listo, esta ecuación se le conoce como la famosa recta de carga. Dice, la recta de carga del circuito lineal determina todos los puntos de operación permitidos de dicho dispositivo en el circuito que se haya. Entonces, la recta de carga lo que me ayuda es a limitar la operación del dispositivo, en este caso el diodo, para que no se salga de sus rangos característicos. Es decir, si el diodo es para 1 amperio, yo tengo que aplicar la recta de carga para que el diodo trabaje siempre a 1 amperio y se suba de ahí. Posiblemente sí puede que baje, pero subirse de 1 amperio no, porque ya va a ser un riesgo para el dispositivo, para el diodo. Listo, dice punto de trabajo Q. Entonces veamos que aquí ya hay un ejercicio un poco más completo. Dice el punto de trabajo Q, y entre paréntesis dice es igual a entre paréntesis P de Q, es decir, voltaje del diodo Q, del punto Q, y corriente del diodo, coma, corriente del diodo punto Q. Dice, es la intersección de la recta de carga con la curva característica del diodo. Entonces yo hago una intersección entre la recta de carga y la curva característica del diodo y encuentro lo que se conoce como el famoso punto Q. El punto Q no es más que un punto de trabajo en el cual el diodo va a operar de forma muy segura, es decir, no va a estar muy saturado y tampoco va a estar muy a la inversa, de que tenga el riesgo que se vaya a quemar porque genere una avalancha de corriente de electrones. Entonces, esto es lo que me asegura el punto Q, de que el diodo trabaja en un punto o en una región segura. Así que no quede ni muy, o sea, que no quede una región donde se vaya a dejar de pasar, de fluir la corriente. O sea, se va, por ejemplo, si yo opero el diodo por aquí abajito, pues vamos un poco atrás. Si yo opero el diodo por aquí, antes de esta tensión de polarización del diodo, va a pasar que puede que el diodo no me funcione, ¿cierto? Entonces me toca siempre inyectar valores de tensión al diodo que estén por encima del voltaje de este térmico, ¿cierto? Para que el diodo pueda trabajar de forma correcta o de forma adecuada. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Duda, pregunta, inquietudes? No, esto todo ahí por el momento, pues ahí vamos. Listo, más claro que el agua del río Honda. Así, clarito. Entonces, yo le hago una pregunta, pero hay pues unos modelos pues de Dios y de referencia, está el real, el ideal y pues el otro que no me recuerdo.
Pero eso se utiliza dependiente del circuito que vayas a instalar, ¿no? De cómo vaya a requerir un diodo. Sí, básicamente, o sea, tú podrías usar el diodo, el modelo ideal y te va a funcionar muy bien. Y ahorita vamos a hacer ejercicio y te das cuenta que usando el modelo ideal uno puede hacer cálculos y el diodo queda operando muy bien. ¿Sí? Si ya quieres ser un poquito más preciso, de pronto alguna aplicación donde se especifique que requiera un poquito más por ejemplo, una aplicación muy especial donde esa curva del diodo sea determinante para el circuito, ya te toca usar un modelo como el modelo, digamos, lineal, ¿sí? O el modelo real. Pero para lo que nosotros necesitamos, con el modelo ideal es más que suficiente. Vemos el diodo como un interruptor, ¿sí? Cuando está apagado, porque está abierto, no pasa corriente, y cuando está directamente polarizado, está cerrado y se convierte en una fuente de 0.7 voltios. Con eso nosotros podemos hacer aproximaciones, muy buenas aproximaciones para lo que necesitamos. Entonces se vuelve como alguna especie de caída de tensión, ¿no? Sí, señor. En el diodo se genera una caída de tensión justo en la región esa de ensayamiento. Hay una caída de tensión ahí. Por eso ahí dentro de lo que, bueno, estoy mostrando ahí el circuito que va en serie, te pone una resistencia antes del diodo para que esa caída de tensión, pues, o sea, irla bajando gradualmente para llegar al diodo. Bueno, realmente la función de la resistencia en ese circuito es limitar la corriente del diodo. ¿Por qué? Porque si Limitarla. yo lo conecto directamente, voy a hacer que la corriente que va a pasar por el diodo es muy alta. Y Entonces, no si este solamente diodo, el control, pero también el voltaje. exacto, el voltaje va a ser bárbaro también, pero aunque el diodo se va a tratar de mantener en su voltaje BD. O sea, es algo extraño, pero no por mucho tiempo, o sea, se revienta. Yo lo digo porque ya lo he probado. Él trata de mantenerse en el voltaje de operación, pero nada, no aguanta, se revienta. O sea, se parte. Usted puede hacer ese ejercicio en su casa, póngale una batería directa a un diodo de 9 voltios y el diodo se parte, se quema enseguida, porque no aguanta. Entonces, esa resistencia lo que hace es, yo la debo calcular de tal forma para que el diodo trabaje en su corriente de operación. A esto lo que se debe, esto que estamos viendo aquí, que se llama punto de trabajo del diodo. ¿Sí? Entonces, yo debo calcular esa resistencia para que ese diodo trabaje en la corriente para la cual él fue diseñado y nunca se sobrepase de la corriente normal de él para que no entre en corto, no se dañe. Listo, hasta ahí. Bueno, seguimos entonces analizando un poquito ya lo que es esto que llamamos recta de carga. Entonces, veamos que la recta de carga es esta recta azul que está aquí. Okay. Para nosotros determinar la recta de carga, vamos a identificar dos momentos en esta expresión que está aquí. En esta expresión de que está aquí, vamos a identificar dos momentos. Cuando el voltaje del diodo es máximo, es decir, el voltaje del diodo es igual a voltaje de la fuente, ¿sí? Y también vamos a identificar el momento cuando la corriente del diodo es máxima, es decir, que la corriente del diodo es igual a voltaje de la fuente dividido entre la resistencia. Entonces, en este momento estamos hablando de que el diodo se está comportando como un cortocircuito. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo la corriente máxima, eso me quiere decir que el diodo está como si fuera un cortocircuito. O sea, aquí hay un cable, ¿no? O sea, no es un diodo, sino que es un cable, ¿ok? Entonces, en ese momento estoy trabajando con la corriente máxima porque aquí está pasando solamente la corriente de la fuente a través de la resistencia y aquí no hay nada, aquí simplemente hay un cable porque el diodo está cerrado, o sea, hay como un circuito, él cierra un camino aquí como si fuera un interruptor. Sí, eso está pasando aquí. Y acá está pasando lo contrario, supongamos que yo pongo la fuente en inversa, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa con el diodo? El diodo se va a abrir. Bueno, o no la fuente inversa, yo puedo invertir el diodo, ¿sí? Entonces el diodo se va a abrir
y sobre él va a recaer el voltaje máximo de la fuente, o sea, va a quedar el voltaje máximo de la fuente sobre el diodo. O sea, no, como lógicamente está inversamente polarizado, él se va a abrir y va a quedar sobre este diodo, va a quedar un voltaje máximo. Entonces, aquí dice, esta es la expresión que ya sabemos dónde salió, dice la recta de carga se dibuja hallando los cortes de los ejes. Es decir, cuando el voltaje del diodo es cero, entonces la corriente del diodo es igual a voltaje, ¿sí? Voltaje E o voltaje de la fuente entre la resistencia. ¿Qué significa que el voltaje de diodo es cero? A ver, para ustedes, para mí el voltaje de diodo es cero es que el diodo sea un cortocircuito. Voy a llevarme esto para allá, para la. Esta primera condición que dice voltaje del diodo cero, es decir, voltaje del diodo es igual a cero, ¿sí? Entonces ID es igual a voltaje de la fuente entre R, que significa que el diodo entre este punto y este punto, él está dejando pasar toda la corriente máxima posible, o sea, se está convirtiendo como si fuera un cable. ¿Okay? Entonces, claro, aquí va a pasar toda la corriente máxima del circuito en este momento. Y la corriente aquí se halla por ley de Ohm, ¿sí? Y el diodo va a ser igual, ley de Ohm va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de la fuente, en este caso versus E, dividido entre la resistencia del circuito, que es R. Porque esto es un cortocircuito. Esta es la primera condición. ¿Cuándo pasa esto? Si el voltaje del diodo, perdón, el voltaje del diodo es igual a cero. El voltaje del diodo es igual a cero, entonces pasa esto. ¿Ok? Es esta condición que está aquí. Ahora, si la corriente del diodo es igual a cero, esa es otra condición. ¿Qué significa eso? Cuando la corriente del diodo es cero, lo que quiere decir es que esto aquí está abierto, es decir, que esto es como si fuera un interruptor, pero como si el diodo no estuviera ahí, sino que esto fuera un interruptor abierto, es decir, el camino que está abierto, como está abierto, entonces la corriente que va a pasar por aquí, o la llamada corriente del diodo es igual a 0 amperios, porque el camino está abierto, el diodo no está dejando pasar la corriente. ¿Sí? Entonces, el voltaje del diodo, como esto está abierto, al yo medir el voltaje aquí, yo puedo un instrumento de medición aquí sobre el diodo, eso significa que aquí voy a medir el mismo voltaje de la fuente, que en este caso es de eso. Aquí en este punto, desde aquí hasta aquí, estoy midiendo el mismo voltaje de la fuente que está acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren decir aquí? Que V sub D, o sea, el voltaje del diodo va a ser aproximadamente igual, o va a ser exactamente igual al voltaje de la fuente. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Listo, entonces, ahora aquí tenemos, teniendo ya esa condición, teniendo esto aquí, sabiendo que aquí tenemos esto que viene siendo I sub D, está la corriente del diodo. Y acá tenemos en esta parte del voltaje del diodo. ¿Sí? Entonces, cuando el voltaje es máximo, perdón, sí, cuando el voltaje es máximo en el diodo, cuando lógicamente la corriente es cero. O sea, si la corriente es cero, si yo hago que la corriente sea igual a cero, como está aquí establecido, entonces el voltaje va a ser máximo, ¿cierto? El voltaje va a ser máximo y va a ser igual a voltaje de la fuente. Y en este momento el voltaje del diodo va a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Sí? O sea, el voltaje del diodo va a ser igual a la fuente. Y cuando yo hago que el voltaje de la fuente sea cero, sí, perdón, el voltaje del diodo sea cero, entonces eso significa que la corriente en el circuito va a ser máxima. O sea, voy a entrar, voy a encontrar la máxima corriente que puede pasar en el circuito y esa corriente va a ser igual a voltaje de la fuente dividida entre la resistencia del circuito. Claro, entonces paso una línea recta entre esos dos puntos que están aquí y eso es lo que nosotros conocemos como la función recta de carga. Sí, acuérdense entonces que la curva del diodo está por aquí. Donde se encuentra esa curva, justo donde se encuentra en ese punto, es lo que llamamos el famoso punto Q. El famoso punto Q es un punto de operación seguro para el diodo. O sea, sí, un punto seguro donde él puede trabajar
problema. O sea, está en un punto para trabajar en sus condiciones normales. O sea, ni tiene un exceso de voltaje ni tampoco tiene un poco. ¿Listo hasta ahí? Bueno. Hay un ejemplo, me gustaría que lo analicen y vean detalladamente el ejemplo y verifiquen, pregunten, hagan preguntas y tienen dudas ahí. Vamos a dar un minuto para que revisen ese ejemplo. Listo, revisando acá, tenemos el circuito, tenemos el voltaje de la fuente, tenemos el diodo y la resistencia. ¿Okay? Se determina la recta de carga teniendo en cuenta que el voltaje de la fuente es de 1 voltio y la resistencia del circuito esta viene siendo de 40 ohms. El diodo que se estaba trabajando o esta recta de carga o es tomada de la hoja de datos del diodo 1N40002. Bueno, 1N4002 del fabricante Fairchild, cuya curva característica aparece en esta figura. Esta sería la curva característica tomada de la hoja de datos. Dice, utilizando la curva característica dibujamos la recta de carga. Es decir, esta curva característica que está aquí es original, o sea, es la que entrega el fabricante. Entonces, la recta de carga que haría cuando el voltaje del diodo es 0, es decir, estamos hablando de, queremos encontrar, si hago que el voltaje del diodo sea 0, quiero encontrar la corriente máxima. Okay, estoy buscando la corriente máxima. Entonces, la corriente del diodo sería, que sería, perdón, el voltaje de la fuente dividido entre la resistencia. Eso me da 25 miliamperios. Entonces, aquí busco y sería más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces, aquí marco mi primer punto. Y luego, cuando la corriente del diodo es 0, entonces el voltaje del diodo sería aproximadamente 1 voltio, que es el mismo voltaje de la fuente. Entonces, acá se marca voltio. Luego se hace el trazo de la curva característica y con ello se encuentra justo con la curva IV del diodo, y en este punto donde se encuentran o se cruzan las dos es donde está el famoso punto O del diodo, o el punto también llamado punto de trabajo. Listo. Entonces dice, el punto de trabajo se encuentra en voltaje del diodo igual 0,68 voltios. Es decir, para cuando el diodo tiene un voltaje, aquí lo que hacen es buscar aquí, van siguiendo aquí más o menos, y aquí está más o menos en 0,68 el voltaje del diodo, y la corriente, hacemos el seguimiento acá, y llega exactamente a 8 miliamperios. O sea, ese es el punto de trabajo adecuado para ese diodo. ¿Okay? El punto de trabajo adecuado, teniendo en cuenta que estamos trabajándolo con una fuente de 1 voltio, una fuente de 1 voltio, y que la resistencia es de 40 ohms. O sea, así sería la recta de carga y el punto de trabajo. ¿Qué pasa ese diodo? Ese diodo va a trabajar en una región muy cercana a la región umbral. ¿Sí? O sea, va a trabajar en una región muy cercana a la región umbral. ¿Qué significa eso? Que posiblemente ese diodo posiblemente conduzca, pero muy poca corriente, porque está en una región muy cercana a la región umbral, o sea, al voltaje umbral del diodo. O sea, entonces, para que ese diodo trabaje un lugar más seguro, hay que alejarlo un poquito más de esa zona. ¿Okay? ¿Por qué? Porque puede pasar que una bajada de tensión se baja un poco la tensión de la fuente, por X razón,
entonces el diodo va a entrar en régimen de apertura, o sea, se va a abrir o va a conducir, si consideramos coger un diodo ideal. Entonces, igual el ejercicio está planteado así, pero está, digamos, muy cerquita a la zona de, llamémosla como a la zona de la tensión de operación del diodo. Instructor, ¿y qué porcentaje de recomendación se da para poder calcular? O sea, mover el diodo de ese punto para que no falle. Bueno, o sea, eso depende, o sea, de qué quieras hacer tú con el diodo. Aquí porque esto simplemente es un ejercicio. Pero si tú quieres que el diodo te conduzca, si tú quieres que el diodo te conduzca, tú tienes que tratar de alejarlo lo más posible de esta tensión umbral. ¿Sí? Si te quiere que te conduzca, o sea, tú no puedes alejar que quede un poquito más arriba. O sea, aquí, ¿cómo puedes saber eso? Tú vas a la hoja característica del diodo. Sí, tú vas a la hoja característica del diodo y, por ejemplo, busca cuál es la tensión máxima, por ejemplo, cuál sería su tensión máxima de polarización directa. Para la tensión máxima de polarización directa, con esto que te diga, no, son 50 voltios, por ejemplo. Entonces ya tú sabes que el punto de trabajo, digamos, más o menos adecuado sería como al 50% de esa tensión, ¿sí? Para que no quede ni muy cerca, bueno, si lo vas a trabajar en polarización directa, ¿no? Porque ya sabes que si lo polarizas inversamente, él lógicamente se va a abrir, independientemente de qué tensión esté inyectando. Siempre y cuando no supere la tensión de ruptura del diodo, que vimos por ahí que eran más o menos 50 voltios aproximadamente. Pero ya, como te digo, eso depende de lo que tú necesites, depende de la corriente también del diodo, porque en este caso este diodo se está trabajando con una corriente por ejemplo de 25 miliamperios. Tú necesitas rectificar una señal, porque esa es una de las aplicaciones del diodo, rectificar una señal. Y resulta y pasa que el elemento que tú quieres conectarle esa señal de corriente directa consume, ponle tú 200 miliamperios. Entonces tú vas a hacer, la idea es que tú tomes esta recta de carga y selecciones la resistencia de tal forma, que ese diodo cuando conduzca, ¿sí? En la región de conducción, cuando llegue a su región de conducción, él te suministre la corriente que tú necesitas. ¿Sí? De eso se trata este tema de la recta de carga. Poner al diodo a operar en las necesidades que tú necesitas de corriente, valga la redundancia. O sea, si necesitas un amperio y el diodo de un amperio, tú lo puedes poner a operar en su corriente máxima. Si necesitas en un circuito de 2 amperios, 3 amperios, tú puedes seleccionar un diodo para que él opere en esa condición de 3 amperios. Siempre y cuando tú sepas aquí, digamos, seleccionar el valor adecuado de esta resistencia para que opere la corriente que necesita operar, se vaya a dañar. ¿Sí? Pero sí, claro, él tiene sus límites y esos límites están en la hoja característica del diodo. Estaremos revisando una hoja característica y viendo cuáles son los límites de cada uno de los diodos que podemos observar y analizar para tener en cuenta. Por ejemplo, el voltaje máximo de saturación es inversa, el voltaje máximo de polarización directa, ¿cierto? Son valores muy importantes que debemos considerar a la hora de seleccionar un diodo para poder, digamos, cumplir las necesidades que tenemos. Ahora, también es muy importante a la hora de reemplazar un diodo, también coger o tomar un diodo que tenga las características similares, porque eso también es importante, porque si tú usas un diodo, por ejemplo, que no tenga los mismos valores de tensión y corriente, primero se te puede quemar, o segundo, puede que no lo estés trabajando en la región de operación de acuerdo a la resistencia que tenga él cuando estás como periférico. Y entonces posiblemente el diodo no te llegue a la corriente o al voltaje que tú estás esperando, porque lógicamente no es la misma característica de voltaje de operación de ese diodo. Pero como te decía, o sea, ya donde lo ajustas tú lo puedes mover por todo esto. ¿Ok? Lo puedes mover por todo esto de acuerdo a tu necesidad. Si necesitas una corriente pequeña, tú lo puedes hacer mover hasta aquí si es necesario. Si lo puedes hacer mover hasta acá sin ningún problema. Él te va a funcionar, pero te va a entregar una corriente pequeña. ¿Sí? Sí va a funcionar, claro que sí, porque recuérdense que el modelo ideal es, solamente el modelo ideal es que él funciona, por ejemplo, hasta aquí y aquí sube derecho hacia arriba. Pero como esto es un modelo real, la curva es real, entonces aquí puede que te saque un voltaje
de diodo pequeño, pero esté pasando la corriente que tú necesites. Por ejemplo, como está aquí, vamos a aumentar aquí un poco para que veamos. Por ejemplo, tú necesitas alguna aplicación de una corriente muy pequeña, ¿sí? Entonces a ti toca ponerlo a trabajar en una región de operación, por aquí. ¿Sí? Entonces fíjate que si yo trabajo por aquí, el voltaje está por ahí más o menos 0, ¿qué decir? Diría yo 55, 57, qué sé yo, 57.5, y la corriente en ese momento va a ser más o menos 1 miliamperio. ¿Sí? Pero ya eso lo decido yo de acuerdo a la necesidad que yo tenga. Es más, podemos ir al simulador y empezar a ver lo que estoy haciendo falso. Buscar aquí, por ejemplo, un diodo. El mismo 4002. Entonces, fíjense, aquí me dan algunas características. Dice máximo voltaje de reversa, dice máximo 100 voltios. Y otra característica que me están dando aquí, bueno, yo podría entrar a la hoja de datos o sea, las características que me da el mismo software. No sé, quizá en otras más. Bueno, entonces me dice máximo corriente de rectificación promedio, ¿cierto? Dice que máximo 1 amperio. Entonces, este diodo va a soportar una corriente máxima de 1 amperio, pero también en inversa me va a soportar un voltaje máximo a 100 voltios. Si lo realizo de forma inversa. Vamos a tomar una resistencia también. Bueno, cualquier resistencia por aquí. Y vamos a tomar una suerte de tensión. Estar aquí, vamos a poner su respectiva resistencia y vamos a poner el bendito irlo así como está allá. Y bueno, voy a instalar un instrumento de medición de corriente por aquí. Puedo instalarlo en cualquier lugar, pero voy a instalarlo por aquí. Con el fin de poder observar cómo se comporta el diodo. Déjenme instalar el instrumento de corriente. Medir corriente DC. Y estamos por aquí. Y vamos a ver también una medición de voltaje sobre el diodo para ver cómo ha cambiado también la tensión del diodo de acuerdo al voltaje que lo inyectan. Listo. Allá en el ejercicio dice que tiene una resistencia de, ¿qué? De 40 ohms. De 40 ohmios, sí, profe. Es 2. Voltaje de 1 voltio, ¿cierto? Uno. O sea, que ahí debería funcionar de acuerdo a lo que me dice allá. Estamos aquí, cambiamos el rango de medición porque es el miliamperio. Listo, aquí está, miren lo que sí da tal cual como se calculó. 8 miliamperios, 0.68 voltios. Fíjense que a esta resistencia le están llegando aproximadamente ¿cuánto? Si aquí hay 1 voltio y aquí en el diodo hay 0.68, aquí debe estar restante. O sea, que aquí deben de haber aproximadamente que 0.32 voltios. ¿Por qué? Porque en el diodo recae una tensión y entonces acá se pierde tensión. Eso quiere decir que el diodo no es un circuito tan cerrado, no es un cortocircuito como idealmente lo estábamos pensando. La zona recae una tensión y esa tensión lógicamente este,
esa tensión que les decía yo, esa tensión se descuenta de la tensión de esta resistencia que está acá. Entonces yo puedo poner un voltímetro de la resistencia. Hacerlo por aquí. Con esto voy a medir el voltaje de esta resistencia. Y van a ver si ustedes que esto, si sumo esto con esto, me da exactamente el voltaje de la fuente. Listo. Entonces, si yo quiero representar esa recta de carga, si yo puedo ir haciendo lo siguiente, ¿cierto? Puedo ir dándole valores a quién. Puede ser, bueno, me toca ir dándole valores a quién al voltaje del diodo, ¿cierto? El voltaje del diodo. Yo puedo ir dándole valores al voltaje de diodo, o sea, puede ser disminuyendo esta resistencia o aumentando esta tensión. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a aumentar la tensión, estas características de corriente y voltaje deberían cambiar. ¿Sí? O lo mismo pasa si yo disminuyo, por ejemplo, la resistencia. Voy a empezar a darle valores arbitrarios a la resistencia. Vamos a poner en vez de 40 horas, vamos a poner 100. Fácil. Si la corriente baja, fíjense cómo bajó la corriente de forma sustancial, ¿cierto? Bajó de 8 a 3. Y el voltaje aquí también bajó un poco. Puedo ir dándole más valores más altos. Vale, 1000 para ver. Miren cómo sigue bajando, ¿cierto? La corriente va bajando, la tensión del diodo va bajando y la tensión de esta resistencia va bajando. Sigo dándole valores muy altos. Vale, aquí 10.000. A ver qué pasa. Y sigo bajando, aumento un poco más acá. Miren que la corriente cada vez se hace más pequeña y la tensión de polarización del diodo también. ¿Sí? Hasta que llega un momento, ponle tú una resistencia mucho más alta, ponle 2 ceros más. ¿Qué pasa? Sigue bajando, miren que ya la corriente, ¿qué pasa con la corriente? La corriente ya deja de ser, o sea, este orden de los miliamperes ya pasa a una corriente mucho más pequeña, del orden de los microamperes. Entonces tocaría configurar el instrumento para poder verlo. En 75 miliamperios, acá tengo que ser más de 74 voltios y que tengo un voltaje. Listo, esto es simplemente bajando la corriente. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a dejar la resistencia en 40 ohmios. Lo que voy a hacer es cambiándole voltaje a los valores de la fuente. Aquí dice más 1 voltio. Aquí. Vamos a poner, vamos a quitar más 1 voltio, vamos a poner 0.9 voltios. Voy a ir disminuyendo el voltaje de forma paulatina. Ese no salió. Diseño todo. Dice, aquí se fue con el así sí debe funcionar. Listo. Bueno, y me sale que en la corriente máxima, vamos a ver aquí, mili. Aquí está 0.24 voltios, la tensión de la resistencia es, la corriente es 5,92. Fíjense que la corriente bajó de punto 8 miliamperios, bajó a 5 a 6 miliamperios prácticamente. Y así vamos a darle un valor, pone tú, de 0.7. Vamos a dejarlo de 2 en 2 para ver qué va pasando. Aquí está, va bajando, ¿cierto? Los miliamperios acá, la corriente del circuito va bajando. La tensión de la resistencia esta también parece que va bajando, sí bajó, me parece, no, ahorita no me fijé. Y acá me dice que es 0,62. O sea, que bajo más que todo fue que la corriente, la tensión acá. Y vamos a seguir dándole valores más pequeños a la fuente para ver qué pasa. O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Para que ustedes
interpreten con lo que está acá. Yo estoy moviendo el valor de la tensión en esta curva. La estoy disminuyendo. Estaba aquí más o menos en 1, ¿cierto? Y estoy bajando para que se vaya generando esta curva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando el voltaje es 0.7, según esto, más o menos, perdón, 0. Yo lo tengo 0.7, según más o menos 0.8. Es 0. Pero se te refiere al voltaje del diodo, o sea, no al voltaje de la fuente total. O sea, el voltaje del diodo está en 0.7, en este momento está como por aquí, en 0.60 y qué, 62 que lo vimos. 0. El voltaje, este es el voltaje de la fuente, pero el del diodo, ¿en cuánto está? El del diodo está en 0.62 y en ese momento está en 2000 amperios el voltaje del circuito del diodo, la corriente del diodo. Entonces, haciendo la comparación acá, vimos que está en 0.62, o sea, 0.62 es como por aquí. Y sí, más o menos ahí, ¿verdad? Está en 2 miliamperios, más o menos, si lo ven. 0.62 es como por aquí, o sea que está bien. Y si sigo bajando, él va representando prácticamente entre este voltaje del diodo y la corriente del diodo, va representando su respectiva curva característica. Hasta llegar a valores negativos donde el diodo deja de conducir o se abre. Por ejemplo, vamos a poner un valor 0.4. A ver qué pasa. Observen ahí. Acá se pierde el voltaje. Y el voltaje de la fuente aparece sobre el voltaje del diodo. ¿Qué significa eso? Aquí, hablando en esta curva, el voltaje ya es tan pequeño, ¿sí? Que la corriente prácticamente se hace pequeña y sobre el diodo se va a ir quedando directamente el voltaje de la fuente. O sea, es lo que va a pasar aquí. O sea, va a llegar un momento donde no va a haber corriente, nada de corriente, la corriente es cero, y solamente en el diodo va a ir apareciendo el voltaje de la fuente. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, ahí fíjense que la corriente es una corriente muy pequeña, ¿sí? Y en el diodo se va alojando el voltaje de la fuente. La fuente tiene 0.4 y en el diodo es 0.4. ¿Sí? Y si sigo bajando esta tensión, pone tu 0.2. Sigue pasando el mismo. Cada vez esta corriente va a ser menor. Y también 0 amperios. Acá 0 voltios y todo el voltaje se acumula sobre el diodo. ¿Qué pasa cuando empiezo a darle valores negativos a la fuente? Claro, también debe pasar algo, ¿no? Vamos a ver aquí, pongamos aquí negativo. Entonces, a ver si me deja hacerlo así. Ahí está. Le di menos 0,2. Aquí el voltaje aquí sigue habiendo 0 amperios, el voltaje de este elemento 0. Y el voltaje de la fuente está pasando directamente por acá. Acá básicamente lo que estoy es polarizando el diodo al revés. Como estoy diciendo que la fuente es 0.2, entonces es como si invirtiera la fuente, o sea, acá es positivo y acá es negativo. Entonces el positivo se pone acá en el cátodo y el negativo queda del lado del ánodo. Eso polariza el diodo de forma inversa. En este momento lo que hace es que el diodo se abre, queda como circuito abierto y no va a haber más nada de corriente. Aunque yo le aumente el voltaje lo más que quiera, ¿sí? Puedo poner aquí, poner tu 0.9, perdón, 0.9, ¿sí? Menos 0.9 negativo, eso no va a pasar nada. Ahí esto está abierto prácticamente. O sea, esto es lo mismo, como si yo quitara el diodo de ahí. ¿Sí? ¿Por qué está pasando eso? Porque ya el diodo está en este punto. Ya el diodo está por debajo de la tensión umbral, es decir, está trabajando aquí hacia acá. Y cada vez que me hago más hacia acá, ¿sí?, menos va a pasar. Es más, con eso lo que puedo obligar es al diodo a entrar en esta zona. En esta zona. ¿Sí? En la famosa zona de ruptura. Según la hoja característica me dice que es de 100 voltios, ¿cierto? O sea que si yo le pongo menos 100 voltios, posiblemente le entre en la zona de ruptura. Vamos a ver si es verdad. Vamos a aumentar el valor del voltaje de menos 10 para ver qué va a pasar. Si va apareciendo corriente, si no aparece nada, que digo aparece como que está inverso.
Voy a poner esto en microamperes para decir cuánto microamperes sí se ve. Que no creo, pero bueno. Simplemente 0.13 microamperios. Eso es una corriente demasiado pequeña. 0,013 miliamperios negativo. Muy pequeña esa corriente. Vamos a ponerlo en menos 50, a ver. Listo, y si vemos que va aumentando la corriente. Mire que sobre el diodo hay un voltaje de menos 50 voltios, pero la corriente va aumentando. Y la corriente va en aumento. Y si lo pongo en menos 100, a ver qué pasa. Miren que ahí aumentó la corriente de 1.5 microamperios. ¿Okay? Entonces hay que mirar en la hoja de datos también, que eso lo vamos a hacer en la próxima sesión, revisión de esa hoja de datos. Si la corriente máxima de saturación inversa, ¿cuál es el valor máximo? Si es el voltaje microamperios, porque esta corriente inversa puede dañar el diodo, puede quemar. Sí, porque es una corriente muy grande para un diodo inverso. ¿Okay? Ya conectándolo al voltaje inversa máximo, que según dice la fabricante, que es 100 voltios. Yo puedo seguir dándole más valor, o sea, a 150, de acuerdo a simplemente como para probar qué pasa aquí. Es que la corriente inversa sigue aumentando y el diodo queda así, queda polarizado. Miren que esta resistencia siempre está a 0 voltios. ¿Por qué? Porque es como si este circuito estuviera abierto. Si este circuito está abierto, no se va a generar diferencia potencial en esta resistencia. Que no va a haber corriente por aquí. El circuito está abierto. En este momento este circuito es un circuito abierto. ¿Por qué está abierto? A ver, ¿quién me dice por qué ese circuito está abierto? Porque la tensión está inversa. Exacto, sí, señor. Completamente de acuerdo, claro. Yo estoy conectando una tensión inversa al diodo, él se abre. O sea, palabra más, palabra menos, es como si yo quitara este dedo de aquí. Yo quito este dedo aquí, el circuito se va a comportar exactamente igual. Claro está. Dicho otro modo, instructor, quiere decir que si yo polarizo inverso el diodo, o sea, lógicamente el voltímetro no me estuviera midiendo voltaje, o sea, en lo físico, Sí hablando mide, físicamente. sí mide, claro que sí mide, pero te mide el voltaje de la fuente porque se abre el circuito, se abre, así como si no tuviera el dedo. Ah, como dice que no deja pasar, es decir, se abre, entonces no debería medir entre punto y No, punto del diodo. no, no pasa corriente, la corriente sí Ah, se ok, hace la cero, se hace intensidad. muy pequeña. Exacto, pero el Ah, ok, voltaje sí ok. aparece. El voltaje sí fluye, pero la intensidad es la que no pasa. Claro, pues es que si este circuito se abre, el diodo abre el circuito, no va a haber cómo pasar la corriente de este punto a este punto. O sea, va a quedar abierto así como está. Y te das cuenta que aquí está viendo una corriente rara ahí, pero en realidad esa corriente que está viendo me imagino es por el instrumento de medición, no porque aquí haya el circuito. ¿Me va a entender? Este circuito aquí en este momento está abierto. O sea, no hay nada conectado, no hay nada que comunique esto con esto, por eso es que no está viendo corriente. O sea, la corriente es muy pequeña Sí, y sí, claro, está claro. aquí siendo exactamente igual al voltaje de la fuente. Sí, sí, queda claro. ¿Listo? Esa es la forma como opera un diodo, su principio básico de operación. Polarización directa o polarización inversa. ¿Okay? Esas son las dos formas como el diodo puede operar. Entonces ya por lo general uno configura un diodo o lo organiza o lo polariza para que trabaje en directo. Instructor, una pregunta. O Señor. sea que eso puede funcionar como control también en el caso de que de pronto polaricen equivocadamente un circuito, es decir, un aparato que tenga, digamos que metan el negativo en el positivo y viceversa. ¿El diodo también evita que suceda o que entren esas cargas allí sacrificando el diodo o hay algún modo que el diodo no se sacrifique pero sí proteja el circuito? Sí se puede usar, a veces uno lo puede usar como protección. Por ejemplo, yo voy a aplicar digamos, algo que hice hace poco. Voy a buscar aquí bueno, voy a dibujar por aquí. En el SENA hay una planta, pues. En la planta tiene su par de baterías, ¿no?
para cargar, o sea que las baterías ya tienen su uso. Y ya, el sistema puede trabajar a 24 voltios o a 12 voltios, de acuerdo, eso depende del arrancador, ¿no? O sea, el arrancador de la planta. Es como un arrancador del carro, ¿cierto? Y lo que hace es poner a girar el mecanismo del motor para que él arranque. Entonces, ¿qué pasa? Que las baterías, bueno, no tenían cargador, ¿no? Entonces, constantemente se descargaban. Ellas estaban conectadas a la planta, como la planta pocamente, no es muy frecuente que se use. Entonces, ellas están conectadas a la planta. Entonces, voy a hacer más o menos la ilustración. Para que el color, vamos a ponerle, no sé, un color negro. Aquí están conectadas. Y, por ejemplo, acá, aquí sale el negativo y del otro lado sale el positivo. Entonces, esto va conectado al sistema de arranque de la planta. Pero no había cómo cargar esta batería, o sea, tocaba bajarlas de ahí, llevarlas a un lugar donde había un cargador de batería, ponerla a cargar y luego regresar. Entonces, ¿qué pasa? Esto está conectado también a un alternador. ¿Sí? Todo esto está conectado a un alternador. Esto está conectado al alternador. Es decir, que cuando el alternador arranca, ¿qué hace? El alternador lo que hace es funciona como un carro. ¿Qué hace un alternador en un carro? ¿Cuál es la función principal de un alternador? Cuando el alternador arranca, él lo que hace es llevarle corriente a quién? Darle corriente a la batería para que se cargue, ¿cierto? Esa es la función del alternador en un carro. Él lleva corriente a la batería para que se cargue. Un alternador. Un alternador, su función es sencilla. Simplemente cuando él empieza a girar, el motor en su mecanismo hace que este alternador gire, entonces lo que le da corriente a la batería para que ella se cargue. Listo. Pero eso solamente pasa cuando la planta funciona. Si la planta no está funcionando, las baterías el tiempo tienden a descargarse. Entonces ahí me dijeron, hey, necesitamos instalar un cargador de baterías. Un cargador de batería, un dispositivo, sí, como una fuente sencilla. Sí, él simplemente lo que hace es alimentar las baterías con una tensión. Sí, batería. Él tiene unas entradas de AC, por ejemplo, por aquí entra una fase, por ejemplo, por aquí entra una bornera. Sí, eso hay que alimentarlo y se alimenta. Y tiene una salida, ¿cierto? Tiene una salida, pone tú, sí, negativo. Tiene su salida, por ejemplo, pone tú de positivo y su salida negativa, ¿sí? Para poder conectarlo a las baterías. Entonces, él me dice si yo lo puedo conectar a 24 voltios, o sea, yo puedo configurar, perdón, un sistema 24 voltios o un sistema 12 voltios, porque a veces las plantas tienen baterías en paralelo o tienen baterías en serie. En este caso, como esta batería tiene 12 voltios y esta otra tiene 12 voltios, entonces están en serie, como están conectadas en serie, las dos entre el conjunto hacen una suma de 24 voltios. Es decir, que esa planta, su sistema electrónico funciona a 24 voltios. Listo, entonces mi misión, como me dijeron, si desea aceptarla es conectar el cargador de batería. Entonces, bueno, yo lo analicé, listo, y cuando dije, si yo conecto esto directo, por ejemplo, vamos a hacer aquí, vamos a sacar el cable negativo por acá, aquí, lo enlazo aquí, y el positivo lo enlazo al otro lado. Eso puede ser una solución, ¿sí? Y debe funcionar. Pero ¿qué pasa qué pasaría, me imagino, qué pasaría cuando el alternador arranque? Así como el alternador le envía corriente a la batería, también, me imagino, en mi lógica, que le puede enviar corriente ¿cierto? Una corriente a alguien, al Un cargador de cargador, batería, ¿cierto? claro. Esa corriente puede ser dañina porque puede ser en dirección inversa a lo que normalmente hace, que él cuando funciona envía corriente en esta dirección, ¿cierto? Pero en este momento le está llegando corriente de acá directamente del generador en la dirección opuesta, puede dañar algo ahí. Quizás él internamente tenga su sistema de protección, claro, para mí debería tenerlo, pero igual por seguridad, como dice el dicho, por seguridad, ¿qué hice yo? Yo instalé aquí
en esta línea, borrarla, esta parte aquí. En esta línea lo que hice, voy a instalar un diodo. Diodo en esta dirección. Diodo, sencillamente. Puse un diodo aquí. ¿Qué estoy asegurando con esto? Que la corriente solamente vaya en una sola dirección. Siempre la corriente nada más vaya en esta vía. Entonces, cuando la corriente se venga en la vía opuesta que viene del alternador, ella va a encontrar el diodo y el diodo no va a dejar que la corriente pase hacia acá. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como un bypass, ¿cierto? O sea, un diodo que impide el paso de la corriente inversa, pero sí permite que la corriente vaya en esta vía. Entonces, yo, lógicamente, estaba haciendo el monitoreo y seguimiento a ese proceso. Ayer, por ejemplo, yo eso lo hice como hace como 2 días y ayer que fui, encontré el indicador del cargador en verde, o sea que ya se habían cargado las baterías. Cuando hice todo eso, lo dejé instalado, eso quedó el indicador, el LED indicador quedó en rojo. Y ayer que fui, miré, ya estaba en verde, significa que las baterías están cargadas. Yo fui y medí las baterías, medían 25 voltios, cuando las baterías están cargadas. Entonces, es una solución sencilla, pero que resuelve un posible problema que se puede pensar en el futuro, que es una corriente inversa que puede afectar este equipo. Yo no sé si eso internamente tenga una protección, posiblemente sí la tenga, porque yo no creo que un producto de esto la vayan a dejar sin esa protección, pero igual, téngalo o no tenga, yo resolví o le encontré, digamos, una solución simplemente poniéndole un diodo aquí para evitar que se vaya a quemar el equipo. Aquí, ¿qué puede pasar? El diodo en algún momento se puede quemar, sí, si hay una corriente inversa muy alta, se puede quemar el diodo, pero no pasa nada aquí dentro. O sea, se alcanza a proteger. Si más se quema, lo que hace es abrirse, se para el techo. Y ya, esto aquí internamente no le va a pasar nada. Entonces, para que vean ustedes más o menos así de sencillo, ¿para qué sirve un diodo? O sea, ¿cuál es su función? Bueno, de acuerdo a los... bueno, la pregunta es, ¿cómo selecciona este diodo? Bien, el cargador de batería me dice que en condiciones normales él inyecta una corriente aproximadamente de 10 amperios. Es decir, que le está enviando 10 amperios por la carga, así. Por aquí debe ir una corriente de 10 amperios. Entonces yo busco un diodo que soportara esa corriente, 10 amperios. Diodo más o menos grandecito, como una pulgada de largo. Y con ese diodo resolví la situación. Entonces, para que nos tengan una idea de lo sencillo que podemos resolver problemas. Los sistemas solares fotovoltaicos también traen diodos que llaman bypass, o sea, que evitan, cada panel trae un diodo que evita que cualquier corriente inversa de otra rama o de otro sistema de conexión que estén en las ramas o en los diferentes trees se vayan a hacer cortos entre ellos. ¿Qué me voy a decir por ahí? ¿Me decía algo por ahí? ¿Alguien iba a decir algo o no? Yo, instructor. Era pregunta como para solucionar esta parte aquí. Aclarar, ¿solo colocó el diodo o algún otro elemento adicional en ese punto? No, nada más el diodo solamente. Lógicamente lo conecté de una forma bien técnica, o sea, porque no se puede dejar así, o sea, con unos terminales bien, o sea, terminales esos que son como enchufables uno con otro. Ponché bien el diodo bien ponchadito, lo forré con un material que vende que llama que espagueti, no sé si ustedes lo conocen, que es como un tubito que parece una tela que resiste altas temperaturas. Son mucho de pronto para forrar cables de resistencia y cosas así, se llama que espagueti. Lo forré con eso y ya, con unos conectores por este lado, y este sí lo conecté directamente a la bornera del. Ya no hice más nada. Y eso quedó, bueno, hasta el momento ha funcionado muy bien. No, no rato. Y la batería se cargó muy bien. Por ejemplo, acá en los paneles solares, que muy solares son, ¿cierto? Cuando tú conectas, por ejemplo, varios paneles, es algo muy similar a esto, ¿cierto? Cuando tú conectas varios paneles en paralelo, por ejemplo, conectas varios paneles en paralelo, está este panel, este panel, este panel. Está buena la música de fondo. Sí, señor, yo lo pongo musiquita y todo para que se anime. Bueno, entonces ya estoy conectando una serie de paneles en paralelo, puede ser, o sí, preferiblemente en paralelo, porque si están en serie
Cuando están en serie, posiblemente no pase ese problema. Si los paneles están en serie, no va a pasar ese problema. Pero en paralelo sí puede que pase. Entonces, cada panel va a inyectar una corriente, claro que sí. Este panel va a inyectar una corriente aquí. Este panel también va a inyectar una corriente aquí. Exacto. Y esta va a inyectar una corriente, ¿cierto? Y todas esas corrientes se van a sumar y se van a viajar por esta línea hacia. Entonces la pregunta es, ¿qué me evita o qué hace que la corriente en vez de viajar por acá no viaje en este sentido, ¿cierto? Ella puede viajar ahí, ¿cierto? Sin ningún problema puede viajar ahí, en esa dirección que estoy marcando ahí. O también que evita que esto pase por acá. De los paneles internamente, ellos tienen ahí una cajita, ¿cierto? Tienen una cajita atrás, que salen esos cables, y ahí en ese cable tienen, por lo general, tienen un diodo, que le llaman que bypass. Y básicamente lo que hay es un diodo metido. En esa cajita hay un diodo, ¿cierto? Que está conectado a esta línea y evita que cualquier corriente inversa venga y entre al panel y haga estragos. Una corriente que venga en esta dirección puede dañar el panel. Entonces, esa es otra aplicabilidad del diodo en los paneles solares. Y así, ellos tienen muchas aplicaciones. ¿Por qué? Porque se usa porque, claro, el al ver una corriente que es inversa la bloquea, solamente deja pasar la corriente en una dirección, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto aquí. Sí, cuando yo empecé cuando empecé a poner voltaje positivo, la corriente sí circulaba y él la dejaba pasar, pero cuando empecé a poner voltaje por debajo del voltaje umbral, ya la corriente dejó de pasar. ¿Sí? Y cuando ya la corriente, el voltaje fue entre más negativo, o sea, si empezaba a hacer voltaje negativo, menos la corriente pasaba. Y esto alguien iba a comentar algo, preguntar. Preguntas, dudas, no sé, escuché alguien que iba a comentar algo. ¿Dudas, comentarios? No duda, no. Comentarios, bueno, los mismos. ¿Cuál sería? Bueno, entonces, bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí, son las 8:50. Espero que haya quedado un poco claro este principio fundamental del diodo, que simplemente conectado directamente permite el paso de la corriente, conectado inversamente inhibe el paso de la corriente. Esto hace que el diodo sea un dispositivo semiconductor. De la forma más básica posible, él puede controlar el flujo de una corriente. ¿Sí? Entonces, si yo conecto un diodo polarizado inversamente, ya yo entiendo que por ahí no va a pasar corriente. Si lo conecto polarizado directamente, la corriente va a pasar. El caso, ejemplo, es el que les estaba mostrando con el tema del bypass, ¿cierto? Entonces, aquí son dos ejemplos típicos de esa situación. La corriente solamente iría en una sola vía. Si intenta venir una corriente en el camino contrario, no va a pasar. Si la planta se prende, el alternador empieza a enviar corriente en esta dirección, porque es que eso es lo que tenemos que entender. Nosotros creemos que el hecho de que porque todo esto es positivo, puedo conectarlo alegremente sin ningún problema. No, aunque esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, pero son dispositivos diferentes. Y más que todo, esto internamente tiene una electrónica muy diferente a la que tiene este. ¿Sí? Este es un dispositivo básicamente eléctrico y este es electrónico. Entonces, por seguridad del equipo, lo mejor es instalarle un diodo bypass, o sea, que permita que la corriente solamente circule aquí, cosa que cuando el alternador arranque, no va a haber ningún inconveniente. Entonces, ¿qué prueba hice yo? Además de eso, yo prendí la planta y verifiqué de que el diodo no tuviera ningún tipo de calentamiento. Y efectivamente no lo va a tener porque lógicamente el voltaje que viene en esta dirección, que es de 24 voltios, no supera el voltaje inverso del diodo. De acuerdo a lo que leímos, es aproximadamente 50 voltios para arriba, algunos mucho más. Entonces ya con eso me da la tranquilidad de que este diodo no se iba a quemar. ¿Sí? Lo toqué, no se presentaba ningún tipo de calentamiento ni nada. Cuando estaba funcionando, es decir, cuando él estaba cargando la batería, sí calienta, claro. Es normal que caliente porque está pasando una corriente por el diodo. Una corriente que, entre otras cosas, no es bajita, son de 10 amperios, siempre es considerable. Entonces, está pasando una corriente y al tocar todo el diodo vas a sentir que hay calor. Claro que sí se va a generar calor por el paso de la corriente.
Listo. Y le mostraba el caso acá, donde también a través de un diodo bypass se puede tener paso la corriente inversa que puede entrar de un panel a otro. Esto más que todo se ve cuando los paneles están en paralelo. Y cuando los paneles están en serie no va a pasar eso, porque solamente la corriente fluye en un lazo. No hay ningún otro, digamos, no hay forma de que la corriente se venga inversa por otro panel, porque todos están conectados en forma de serie. Pero esto es una aplicación muy sencilla, ¿sí? Para que ustedes más o menos entiendan en qué consiste este tema del diodo y la importancia de saber usarlo. Entonces, en ese orden de idea, muchachos, vamos a dejar hasta aquí. Espero que haya quedado por lo menos claro el tema del diodo. Y bueno, la próxima clase seguimos cacharreando con esto. Yo creo que yo les envié a ustedes una lista de materiales, entre ellas había unos diodos. Sí, entonces estaremos tratando de hacer esa práctica de pronto. O sea, quiero tratar de salir del tema del diodo, o sea, mostrarles todos los diodos que hay, hacer una simulación y después si entramos de una vez a hacer la práctica, creo que era de circuito serie, paralelo, o no sé si alcanzamos a hacer serie paralelo, creo que sí. Sí, porque nosotros hicimos medición, claro que sí. De quedó pendiente fue, en este caso, la práctica del diodo. Incluso porque hicimos hasta mallas y todo en circuitos. Ya recapitulé, de paso que tengo grupo y a veces se me... Pero sí hicimos algunas mallas, hicimos circuito serie, paralelo, hicimos unos mixtos ahí. Y me falta es el diodo, muy bien. Listo, entonces seguimos en esa idea trabajando con el diodo para luego hacer la práctica del diodo para que ustedes entiendan ya físicamente cómo funciona, cómo se conecta, cómo se mide, cómo se identifica un diodo de otro y los diferentes diodos que pueden encontrar. Muchachos, entonces, si no hay más preguntas, no hay más dudas, entonces podemos dejar hasta aquí. Bueno, muchas gracias a usted. Que pase buena noche, Listo, compañero. muchachos. Gracias a ustedes por su especial atención y buenas noches a todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Sí.